Vamos a considerar brevemente, si no nos alcanza bien el tiempo, lo vuelvo a citar después del intervalo, otra palabra y otro aspecto, otra doctrina, es la reconciliación. Reconciliación. Y comenzamos pensando cómo fue desde el principio. En el principio, aquí lo tenemos en el apunte, Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó en un hermoso huerto con los mejores cuidados, los mejores recursos y beneficios. ¿Me sigue? Allá al principio. Dios creó al ser humano para que tuviese cercanía a Él, para que tuviese amistad y compañerismo con el Creador. Vio que Dios hablaba con Adán. Qué notable, qué notable. Fue la desobediencia y la rebeldía de Adán y Eva que les llevó a avergonzarse, esconderse atrás de los árboles, tener miedo, cubrirse con hojitas. Pobre, a mí me da pena. Cubrirse con hojitas, culpar al prójimo. La Eva lo culpaba a él y él a la Eva. ¿Cómo hacemos nosotros hoy? Culpar al prójimo y alejarse del Creador porque se escondieron detrás de los árboles. Y hasta hoy sufrimos las consecuencias. Bueno, nos enemistamos con Dios, nos alejamos, nos hicimos como enemigos, tenemos temores. Y después la cosa se complicó. Se complicó en el hogar de Adán y Eva y se complicó en toda su descendencia, etcétera, etcétera. Gracias a Dios que, aunque nosotros nos habíamos alejado, y a causa de su santidad fue necesario que nos separara de su gloria, Él no se mantuvo distante, no nos abandonó al olvido y no nos dejó de lado con nuestro ceño fruncido masticando rencores. Antes bien, envió al Señor Jesucristo para reconciliarnos con Dios. ¿Qué tal? Ahí dimos vuelta a la hoja. Y es más, el pecado introducido en el mundo por la serpiente, el pecado complicó todas las cosas porque pasó a los hijos y a los nietos y todo un planeta en rebelión con Dios. Incluso la Escritura nos habla de que en su caída Satanás, la rebelión de Satanás comienza en el cielo, en las esferas celestiales, y en su caída introduce el pecado en el mundo y complica todo este mundo. A tal punto que nos dice Colosenses 1:20 que el Señor Jesucristo vino para reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. O sea que Él viene para reconciliarnos con Dios, sí, pero es más amplio lo que viene a hacer. Viene a reconciliar con Dios desde todo el mundo, toda la creación y subiendo hacia las esferas celestiales, porque el pecado que se originó en el corazón de Satanás afectó todos los lugares celestiales y todo el mundo hasta la tierra acá. Entonces Él viene hasta los lugares más bajos de la tierra, dice, morir en la cruz, para rescatarnos y reconciliar todas las cosas con Dios, visibles e invisibles, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y hacer justos juicios y enviar al infierno a Satanás y sus demonios y a todos los que no le crean, etc. William Barclay, en su obra Palabras griegas del Nuevo Testamento, nos informa de 3 palabras griegas relacionadas entre sí que se usan en el Nuevo Testamento para reconciliación. Ahí usted la tiene, alasein, katalesein y apokatalesein. Él nos explica, los que saben griego explican, dice, alasein es un verbo griego que significa sencillamente cambiar y fue usado en Hechos 6:14, cuando acusaron a Esteban de que decía que Jesucristo cambiaría las costumbres. Es cambiar. Alasein. La segunda palabra, katalasein, significa cambiar completamente una relación.
Estamos enemistados y bueno, cambiamos la relación. Es restablecer una relación cortada, volver a unir dos partes que habían estado en conflicto, y esta palabra es la que más se usa y se traduce reconciliación y palabras relacionadas. Entonces, reconciliar es volver a restablecer una relación rota, una relación cortada. Es que los seres humanos éramos enemigos de Dios, hermanos, enajenados de Dios, alejados de Dios, con ideas vagas de Dios y malas ideas. Éramos enemigos, Pablo dice, enemigos en nuestra mente, enemigos de Dios. Y ahí vino el Señor para reconciliarnos con Dios. La palabra apokatalasen, que es la forma intensiva de la otra palabra, tenemos allí en Efesios 2:16 para decir que Jesucristo ha reconciliado judíos y gentiles creyentes y a ambos con Dios. Nos reconcilió, dice. Y en Colosenses 1:21 dice, se usa la palabra para decir que Jesucristo ha reconciliado todas las cosas y todos los hombres con Dios. Dice allí el texto, Colosenses 1:21 y 22. Aunque éramos en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. ¿Qué costó nuestra reconciliación? Que Él muriera en la cruz, cargara nuestros pecados en su cuerpo y derramara su sangre. De esa manera compró nuestra paz y, hermanos, logró nuestra reconciliación. Nos vino Él a reconciliar y mató las enemistades en la cruz y nos habló del amor de Dios y que Dios nos ama y que tenemos que volver a restablecer esta relación rota. Nos reconcilió y nos enseña la reconciliación. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Pues nos encargó la palabra de la reconciliación. Le tenemos que ir y decir a la gente, Dios quiere reconciliarte, que te reconcilies con Él. Esto es algo extraordinario. Por el sacrificio de la cruz y la palabra de la reconciliación, podemos decir que ya no hay culpas, no quedan acusaciones, no hay rencores, no hay vergüenzas, no hay reproches. Él pagó todo precio y culpa en la cruz y nos llamó para ser amigos, para ser cercanos, para ser de la familia, para ser compañeros y para ser colaboradores, porque nos encargó la palabra de la reconciliación. Anda y decíselo a otros. Para ser personas, pagó la culpa para ser personas, nosotros, que disfrutan de su comunión y de su presencia, sin dudas, como tenía Adán, ¿no? Temores, sin dudas ahora, sin resquemores, sin sospechas, sin suspicacias. Y eso no solo al presente, sino mucho más a futuro, cuando nos reciba en su casa celestial. ¿Qué tal? Mire Romanos 5, 8 al 11. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Téngalo siempre presente. Cuando éramos pecadores, ignorantes, andábamos en cualquier cosa, Cristo murió por nosotros. Versículo 8. Pues mucho más ahora, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y mire versículo 10. Porque si siendo enemigos en aquel entonces, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto,
ser amigos, ser hijos reconciliados. No solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y la palabra de reconciliación para ir y predicarle a otros. Mire 2 Corintios, hermano, 2 Corintios, y nos vamos al descanso. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Él quiso reconciliarnos consigo. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y además, hermanos, nos dio el ministerio de la reconciliación. Andá y decíselo a otro, predicá. Esta es la palabra de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Andá y decíselos. Así que ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos. Y, versículo 20, ahora somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo a todos los que podemos decírselo, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cierro con esta frase y nos vamos. Es el último parrafito antes del punto 16. Mire, lo leemos juntos. Es notable, hermanos, esta es la doctrina de la reconciliación. Nos reconcilió en Cristo, ahora somos amigos, compañeros, hijos, amados, y nos encargó la palabra de la reconciliación para ir y decírselo a otros. Es notable que habiendo sido enemigos de Dios, ahora seamos embajadores de Dios y emisarios de Dios. Simplemente porque Él nos posicionó como embajadores y predicadores. ¿Qué le parece? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, y una vez que nos reconcilió con Él por la fe, no solo nos dio una nueva personalidad y mentalidad para vivir en paz y ser amigables con el prójimo, sino que también nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, confió en nosotros para encargarnos que llevemos la palabra de la reconciliación a otros. Amén. Qué glorioso y qué valioso es eso. Él nos reconcilió consigo mismo, porque Él no estaba enemistado con nosotros. Él nos reconcilió consigo mismo por la obra de Cristo y nos encargó la palabra, nos encargó el ministerio de la reconciliación para ir y decírselo a otros. Oremos. Gracias, Dios, por estas doctrinas de salvación. Gracias por tu amor eterno y glorioso. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por el Salvador. Gracias porque nos llamaste, nos transformaste y ahora nos has puesto por hijos y nos diste el honor de llevar tu evangelio, llevar tu palabra de reconciliación al mundo. Gracias, Dios. Gracias. Gloria sea a ti. Pedimos tu bendición en el intervalo y en el resto de la noche, en el nombre de Jesucristo. Amén.